Fongi Toy Coleccionista presenta la serie del oeste más grande. Hola para todos, queridos amigos coleccionistas. Hemos llegado en el canal a los 500 suscriptores, por lo cual les doy muchas gracias y ya estoy produciendo el prometido video de la segunda parte del Rey Arturo y su gran ejército. Pero el día de hoy no voy a tocar lo que es la parte medieval, sino les quisiera mostrar el oeste americano, el viejo oeste. Y todos estos boxes que estoy mostrando son de la marca Star Toys, y puede que las figuritas no tendrían esa belleza que podía tener otras marcas, esa complejidad. En cierto modo, le ponía mucha intención a sus empaques, las decoraciones, y sí les puedo decir que es una marca ultra durable. Y a mí me encanta por la variedad que tiene y los secretos que esta marca esconde. Y bueno, quisiera tocar dos tópicos sobre la marca Star Toys, porque es una marca que se enfocó más que nada en la temática del oeste, la temática medieval. Hay una época en los juguetes de los 70s donde se empieza a usar por marcas como SL, Wenco en Alemania, Mustang, Jig, o sea, marca G y G, Blue Box también, pero usaron estas decoraciones como una especie de background. Ante que nada, estos son juguetes hechos para niños, ¿verdad? Y tiene que ser llamativo, que cuando un niño llegara a una vidriera y viera un empaque, hubiera colores llamativos, colores vivos, colores que atrajeran su atención, ¿verdad? Primeramente, por ejemplo. Después sería el conveniente suceso de que, siendo una pequeña cajita como esta, un empaque pequeño, tuviera quizás algún par de accesorios añadidos a las figuras para que el niño, en una salida con los padres, quizás un viaje a casa de un familiar, un tema que hemos tocado alguna que otra vez, porque te da una posibilidad de jugar, de distraerte, de fantasear con pocos elementos, pero la felicidad sigue siendo la misma. Y Star Toys fue una marca que se caracterizó mucho por tener esta oferta de hacer pequeños empaques que, como pueden ver, podían venir desde 5 figuras, 2 figuras, hasta 3 figuras, pero bueno, figuras con accesorios, y que representaban una escena determinada. Por ejemplo, aquí vamos a decir que estos son Lewis and Clark, los exploradores. Otro tema que les gusta mucho a las compañías que hacían juguetes es la guerra del sur y el norte de los Estados Unidos, la Civil War, que ocurrió en 1800, y se hacían unas ilustraciones bellísimas. Las decoraciones podrían ser menos auténticas, menos complicadas como esta. Sin embargo, el set traía más elementos, como este que trae incorporado un cañón. Hay muchas personas que me han dicho, amigos coleccionistas, que me preguntan, me dicen: ¿cómo consigues las figuras de Star Toys? ¿Qué pones en el buscador? ¿Cómo las encuentras en eBay? ¿Cómo las encuentras en otros tipos de páginas de venta? Bueno, así algo he aprendido yo, que a veces poniendo Star Toys no vas a poder encontrar, desafortunadamente, estos empaques. Aunque son bastante comunes, siempre hay que hacer sus búsquedas, hay que tener una paciencia, hay que hacer toda una serie de gestiones, buscando diferentes páginas de otros países. El mensaje más directo, en el sentido de las páginas que están más afines y más fáciles, es que no tanto te enfoques cuando estás buscando estas figuras en la marca Star Toys, sino que busques, por ejemplo, Onward International, un distribuidor.
Star Toys es el fabricante, Awan International es el distribuidor. Pero óigame, igualito, y por alguna razón todas estas marcas fueron a vender a New York. Pero sobre todo la costa este de los Estados Unidos es donde tuvo tremendo auge toda la venta de juguetes de Hong Kong bajo ciertas compañías distribuidoras, y entre ellas está Awan International, donde te puedes encontrar muchísimas figuras de Star Toys, muchísimos empaques extraños, raros, series completas, como esta de la Civil War. A veces doy un pequeño chequeo por mis colecciones, a ver qué tal, cómo se van haciendo los upgrades, qué va apareciendo, que voy completando. Consecuentemente, según voy descubriendo, porque una de las cosas que es muy desafortunada en este mundo de las figuras de Hong Kong, no tenemos a la mano un catálogo. Mira que yo he mirado catálogos de JCPenney, de Kmart, Target, de Walgreens, diferentes tiendas, Sears. Estamos hablando de tiendas que vendían juguetes de Hong Kong como si fueran dulces, por supuesto. Las tiendas del Tencent, el Dollar Tree, Dollar General. Es increíble que todo esto se vendía. Increíble para nosotros que somos coleccionistas. Algo que me llama la atención es cómo sobrevivieron estos empaques. Yo sospecho que hay dos razones por las cuales estos empaques todavía existen muchos en Norteamérica, como si fuéramos a buscar cuenco, fuéramos a buscar vuelo. Siempre también fijarse en la estrellita, esta que está acá, donde están estos mini sets. Esta es la serie 110. A veces he visto la serie 600, la serie 200, 500. Me digo, ¿cuántas series de juguetes hicieron esta gente? Entonces, aquí estamos viendo esta serie de la Civil Wars norteamericana. Desde el cañón, ahí sí. Quizás giraron las figuras para acá o para allá, pero bueno, hay casi similares. Y los dos de abajo sí son diferentes, absolutamente. Vamos a decir que de aquí 5 son completamente diferentes, uno está casi como que repetido. Pero les quería mostrar esto, este aquí. Es de la misma serie, pero este es lo que se llama el Deluxe Pack. Vean esta vez ya el fondo, el background ha sido trabajado más artísticamente, y inclusive le ponen elementos que no están en algún juego de confederados que venga. Pero miren, por ejemplo, este árbol con esa cerquita que está ahí es inusual, es algo diferente, algo nuevo, algo que no aparece en ningún otro set de Star Toys. Al igual que este otro arbolito que está por acá, tampoco es usual que aparezca. Hay cositas a veces que vienen en los sets deluxe, por supuesto, como se llaman, sets especiales. Este set que está aquí, que bueno, dice que es el 641, pero fíjense que este dice el número 641, no como esto que dice la serie 110, o por ejemplo esta es la serie 100. Cuando diga serie, usted dice va a haber con el mismo empaque diferentes otros tipos de setup, o sea, de configuraciones de la figura y los accesorios. O sea, eso es lo que va a hacer que pertenezca a una serie. La serie 110 en este caso, hasta ahora yo he podido identificar 5 empaques diferentes. Estos empaques de serie estaban hechos para compañías que distribuían a la marca, pero los sets como este o las cajas grandes con todos los accesorios, o sea el plate set, eran oriundas y completamente de Hong Kong. Star Toys empieza con estas series, que ya pueden ver que hay varias. Vendida esta que está aquí, Norteamérica. ¿Okay?
vendida esta que está aquí directamente de Hong Kong. Empaque diferente, diseños diferentes, más artísticos, más productos de la marca, ¿verdad? Como el deluxe que le mostré. Ya cuando era una compañía distribuidora, pues se saltaban el empaque bello y ya venía solamente el nombre de la distribuidora, etcétera, con el logotipo. Nada que ver cuando el set era original de Hong Kong, donde ellos ponían mucho más atención, intención en el empaque. Y cuando era para países europeos, pues entonces esto es como un repack. O sea, parece que bueno, en la parte de los blisters y los cards tiene tremendas ilustraciones, tremendo arte, y eso lo mostraremos también en otro video más adelante. Pero bueno, se recuerden que esta es la serie para Europa. Espero que haya sido de su agrado este material y este conocimiento les valga de alguna manera para su colección, para su experiencia, y tengan todos una buena semana y nos vemos en el próximo material. Adiós.